Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Por qué los humanos son la única especie a la que se le prohíbe portar armas en las asambleas galácticas? El embajador Krillzak se ajustó su hoja ceremonial, asegurándose de que estuviera bien colocada contra sus escamas azules mientras se deslizaba por el puesto de control de seguridad de la estación Nexus, sede de la Asamblea Galáctica. Sus 4 ojos parpadearon en la secuencia ordaniana de expresión de leve diversión al observar la conmoción que había más adelante. Ah, los humanos han llegado, murmuró, sus mandíbulas chasqueando con una risa apenas contenida. La fila de seguridad se había detenido en seco mientras un equipo de no menos de 12 oficiales que representaban a 6 especies diferentes pululaba alrededor de los 3 delegados humanos. A diferencia de cualquier otra comitiva diplomática en la gigantesca bahía de Atraque, que exhibía con orgullo armas ancestrales o armas ceremoniales según lo dictado por el protocolo interestelar, los humanos estaban de pie con los brazos levantados, vistiendo solo prendas sencillas. Sin armas, sin accesorios, ni siquiera tabletas de datos. Embajador, tenga una buena rotación, gorjeó Plex, un joven meridiano cuyas antenas peludas vibraban de emoción. Hoy era el primer turno del novato vigilando la entrada diplomática. Y Krillzak había conocido al progenitor del joven, un distinguido científico durante muchos siglos. Y a ti, joven Plex. Veo que te ha tocado el deber humano en tu primera asignación. El universo tiene sentido del humor, respondió Krillzak. Sus brazos secundarios realizaron un gesto que se traducía aproximadamente como ironía cósmica. Los ojos compuestos de Plex se dirigieron del embajador a los humanos, que ahora estaban siendo escaneados por equipos especializados que ninguna otra delegación requería. No entiendo, embajador. La delegación Talgra llegó con picas de pulso. La embajadora Soxiana trajo su hoja de veneno ancestral. Incluso usted lleva la hoja de la verdad diplomática. ¿Por qué los humanos son la única especie sometida a tanta exhaustividad? Parecen completamente desarmados. Krillzak liberó un silbido sibilante por sus hendiduras respiratorias, el equivalente boraniano de un bufido. Eso, joven amigo, es precisamente por lo que los revisamos con tanto cuidado. Nadie te informó sobre los humanos. La antena de Plex se cayó ligeramente. El manual de seguridad solo dice, seguir el protocolo especial H-17 para delegaciones humanas, sin explicación. H-17, reflexionó Krillzak. ¡Qué vaguedad burocrática! Bueno, tenemos 6 horas hasta que se convoque la asamblea. ¿Qué te parecería aprender por qué los humanos son la única especie en la galaxia conocida a la que se le prohíbe traer cualquier cosa a las reuniones diplomáticas? No solo armas, cualquier cosa. La antena del oficial de seguridad se animó con curiosidad. Es toda una historia, continuó Krillzak, sus ojos superiores entrecerrándose con picardía mientras su par inferior seguía a los humanos, que ahora sonreían agradablemente mientras eran escoltados. Y te prometo que una vez que la escuches, nunca volverás a mirar a un humano de la misma manera. Tampoco volverás a mirar un lápiz de la misma manera, ya que estamos. ¿Un lápiz? ¿Es una especie de arma humana? Los 4 ojos de Krillzak parpadearon en perfecta unanimidad en la expresión ordaniana de profunda subestimación. Oh, mi ingenuo joven amigo, ahí es exactamente donde comienza nuestra historia. Krillzak guió al joven Plex hacia el salón del personal, su hoja ceremonial tintineando contra sus escamas. Se acomodaron en cunas de descanso diseñadas para adaptarse a las anatomías de varias especies. Los 4 ojos del embajador adoptaron una mirada distante mientras comenzaba su relato. Todo comenzó hace 75 ciclos estándar, lo que los humanos llamarían años. El descubrimiento de la Tierra causó revuelo en la asamblea. Un mundo de clase 5 que había desarrollado el viaje más rápido que la luz a pesar de estar sumido en un conflicto constante. Sin precedentes. El cuerpo diplomático envió inmediatamente a especialistas en primer contacto. Plex se inclinó, su antena temblando de anticipación. Ahora, el protocolo estándar dictaba que la Tierra enviara representantes a la asamblea para una presentación formal. Cada especie trae sus armas ancestrales o ceremoniales, una tradición que se remonta a la fundación de la Asamblea Galáctica.
Simboliza confianza, ¿ves? Traigo mis armas ante ti, pero elijo la paz, dijo Krilsak, gesticulando hacia su propia hoja ornamentada. Los humanos llegaron en una única nave, primitiva para nuestros estándares, pero impresionante considerando que solo habían logrado capacidades FTL 3 décadas antes. Su delegación estaba encabezada por la almirante Tessa Blackwood, una hembra formidable con la piel del color del cobre centerín y ojos que me recordaron las nubes de tormenta balianas. La voz del embajador bajó dramáticamente. Llevaba lo que llamaron un uniforme de gala, azul marino con detalles dorados, y estaba completamente desarmada. Esto causó un revuelo inmediato. El cuerpo diplomático había transmitido nuestros protocolos, incluido el requisito de armas ceremoniales. Sin embargo, Blackwood llegó con las manos vacías. Las mandíbulas de Plex castañetearon con una pregunta. Oh, sí, preguntamos al respecto, continuó Krilsak. Blackwood simplemente sonrió. ¿Sabes cómo los humanos enseñan los dientes para indicar no agresión? Sigue siendo inquietante, y dijo, la Tierra ha conocido demasiada guerra. Venimos sin armas para demostrar nuestro compromiso con la paz. Los brazos secundarios del embajador hicieron un gesto de aleteo. La mayoría de las especies encontraron esto conmovedor. Los artarianos prácticamente rebosaban feromonas emocionales. Pero Lord Droom, el representante solaxiano, vio debilidad. La voz de Krilsak cambió, profundizándose para imitar los tonos guturales del solaxiano. Así que, los simios primitivos vienen ante nosotros desarmados y esperan protección. Típicamente subdesarrollados. Quizás deberíamos asignarles una especie guardiana hasta que desarrollen habilidades diplomáticas adecuadas. Plex jadeó. ¿No lo hizo? Oh, sí que lo hizo. Y empeora. La mandíbula de Krilsak chasqueó con la tensión recordada. El primer orador intentó suavizar las cosas, pero Droom continuó, mírenlos. Mamíferos bípedos con apenas suficiente poder cerebral para lograr el vuelo espacial. Sin defensas naturales, sin ventajas evolutivas. El depredador ápice más débil que he encontrado. No entiendo, interpuso Plex. Los insultos ocurren en la asamblea todo el tiempo. ¿Por qué fue esto significativo? El contexto, mi joven amigo. La humanidad acababa de salir de su conflicto regional más destructivo, la Segunda Guerra Mundial, la llamaron. Miles de millones de muertos, ciudades vaporizadas. Sin embargo, todavía habían logrado el viaje FTL antes de lo previsto. Y aquí estaba Droom, llamándolos débiles y primitivos, mientras ellos estaban ante nosotros, habiendo dominado tanto la fusión nuclear como el viaje interestelar, a pesar de casi aniquilarse 2 veces. Los ojos superiores del embajador se entrecerraron. A lo largo de la diatriba de Droom, la almirante Blackwood permaneció perfectamente quieta. Solo los que estábamos más cerca notamos sus ojos. Cambiaron, como ver dilatar las pupilas de un depredador antes de que ataque. Krilsak se estremeció a pesar de sí mismo. Luego vino el momento que cambió para siempre el protocolo diplomático interestelar. Blackwood levantó la mano, un gesto humano que solicitaba reconocimiento. El primer orador, aliviado por la aparente diplomacia, le concedió permiso para dirigirse a la asamblea. El embajador se inclinó hacia Plex, con sus 4 ojos sin parpadear. Ahí, joven amigo, es cuando aprendimos de lo que los humanos son realmente capaces, y por qué ninguno de nosotros ha dormido profundamente desde entonces. La almirante Blackwood sonrió con esa inquietante expresión de enseñar los dientes y se dirigió a la asamblea con una voz tan tranquila como el vacío. Honrados representantes de la comunidad galáctica, comenzó, aprecio la oportunidad de responder a la evaluación del delegado solaxiano sobre la humanidad. Krilsak cambió su voz para imitar los tonos medidos de Blackwood, y Plex se encontró inclinado hacia adelante, completamente absorto. Luego hizo algo tan inofensivo que la mayoría de los sistemas de seguridad ni siquiera lo señalaron como notable. Se giró hacia su ayudante y dijo, ¿me permite un utensilio de escritura? El ayudante, el teniente Félix Navarro, creo, le entregó lo que parecía ser un simple palo de madera con una punta oscurecida. ¿Un arma?, preguntó Plex, su antena temblando. No, ese era el punto. Era solo un, ¿cómo lo llaman? Un lápiz. Una herramienta de escritura analógica primitiva,
núcleo de grafito en un vástago de madera de unos 15 cm de largo. Algo que sus jóvenes usan en las instalaciones educativas. Krilsak gesticuló dramáticamente con sus brazos secundarios. Lord Droom, por supuesto, no pudo resistirse a comentar: miren cómo todavía usan implementos de marcado físicos. Mi especie superó tales herramientas rudimentarias antes de que lográramos el vuelo atmosférico. Los ojos del embajador parpadearon en secuencia, indicando un profundo efecto dramático. Blackwood levantó el lápiz para que todos pudieran verlo. Esta simple herramienta, dijo, es de hecho solo un implemento de escritura. Sin embargo, dado que Lord Droom parece preocupado por la indefensión de la humanidad, quizás sea apropiada una demostración. Los ojos compuestos de Plex se abrieron. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que los sistemas de procesamiento visual de 11 especies no pudieron seguirlo correctamente. Las grabaciones de seguridad tuvieron que ralentizarse a 1/16 de la velocidad para su análisis. La voz de Krilsak bajó a un susurro. En menos de 12 segundos, la almirante Blackwood demostró 17 métodos distintos para acabar con la vida utilizando solo ese lápiz. Imposible, exclamó Plex. Lo presencié con mis 4 ojos, joven. Se movió con tal precisión. Primero, demostró una punción en la garganta, deteniéndose a milímetros de un vaso sanguíneo importante en su propia muñeca. Esto cortaría su arteria carótida, explicó clínicamente. Luego mostró cómo el extremo puntiagudo podría penetrar la corteza visual a través de la cuenca ocular. Esto entra directamente en el cerebro, causando la muerte instantánea. Los 4 ojos de Krilsak se movieron nerviosamente como si estuviera reviviendo el espectáculo. Mostró golpes en puntos de presión, explicando cómo el lápiz podría amplificar la fuerza contra los grupos nerviosos. Demostró cómo romperlo creaba múltiples armas. Explicó cómo el grafito podría ser armado si se trituraba y se soplaba en el aparato respiratorio sensible. Cada movimiento fluía hacia el siguiente con una gracia aterradora. Las escamas del embajador se ondularon con la ansiedad recordada. Lo más inquietante fue su comportamiento. Educativo, como una profesora enseñando física elemental. El principio de palanca permite que incluso un humano físicamente más débil genere suficiente fuerza para penetrar la piel más gruesa, explicó mientras demostraba un golpe que nuestros expertos en combate confirmaron más tarde que podría perforar la piel de batallas Terran, que puede repeler armas de pulso de menor calibre. La antena de Plex se había puesto completamente rígida por el shock. La cámara de la asamblea cayó en un silencio absoluto. Las especies con múltiples corazones informaron que varios de ellos se detuvieron temporalmente. El colectivo gaseoso se condensó parcialmente por el shock. Y Lord Droom, sus escamas se volvieron del azul pálido del terror extremo. Krilsak agitó sus brazos primarios para enfatizar. Luego, como si nada inusual hubiera ocurrido, la almirante Blackwood le devolvió el lápiz a su ayudante con un simple, «Gracias, teniente». Se dirigió a la asamblea atónita: venimos desarmados porque elegimos la paz, no porque necesitemos armas para ser peligrosos. La humanidad solicita respetuosamente su admisión en la Asamblea Galáctica. Las hendiduras respiratorias del embajador se agitaron con asombro recordado. La votación fue unánime. Nadie se atrevió a oponerse. Los analistas de seguridad pasaron meses estudiando la grabación. Su conclusión: cada técnica que demostró habría sido letal, realizada con precisión quirúrgica, a pesar de ser ejecutada a velocidades que hicieron que su brazo se difuminara para la percepción visual de la mayoría de las especies. La voz de Plex salió apenas como un susurro. Y por eso no se les permite a los humanos llevar armas. Krilsak hizo un chasquido que indicaba negación. Oh no, joven. Eso fue solo el principio. La asamblea todavía no entendía con qué estábamos lidiando. Esa revelación llegó 6 meses estándar después, en la primera cumbre de paz interespecies. La primera cumbre de paz interespecies se celebró en la estación próxima, continuó Krilsak, acomodándose más profundamente en su cuna de descanso. Tras el incidente del lápiz, se implementaron nuevos protocolos de seguridad específicamente para los delegados humanos. Se les pidió muy cortésmente, debo añadir, que presentaran cualquier artículo que tuvieran la intención de llevar a las cámaras diplomáticas para su inspección. Plex inclinó la cabeza.
Eso suena razonable. Oh, por supuesto. Y los humanos aceptaron sin dudar. Su nuevo representante, el embajador Jackson Nash, fue supuestamente bastante encantador al respecto. Entendemos sus preocupaciones por completo, dijo. Cooperaremos totalmente. Las mandíbulas del embajador chasquearon en lo que Plex reconoció como el equivalente bordiniano de una sonrisa irónica. Nash era un tipo diferente de humano que Blackwood, más alto con la piel varios tonos más oscura y una voz que resonaba a una frecuencia más baja. Donde Blackwood había sido pura precisión militar, Nash era elegancia casual. Llegó a la cumbre llevando solo un artículo personal, un recipiente de cerámica para contener su bebida estimulante. ¿Bebida estimulante?, preguntó Plex. La llaman café. Líquido oscuro, alcaloides amargos, compuesto de cafeína. Bastante adictivo para su especie. Aparentemente, el recipiente de Nash, una taza, la llaman, fue inspeccionado a fondo. El equipo de seguridad encontró que contenía solo la bebida y estaba hecho de arcilla cocida ordinaria con una asa curva, pero se consideró inofensivo. Los ojos superiores de Krillsack se entrecerraron. La cumbre transcurrió con normalidad hasta que el embajador Borak planteó objeciones a los límites territoriales propuestos por la humanidad. Los cretoranos, con su biología basada en silicio, siempre han sido conflictivos. Borak sugirió que los humanos deberían restringirse a su sistema de origen por razones de seguridad y se refirió a la demostración de Blackwood como prueba de su naturaleza inherentemente violenta. Las escamas del embajador se ondularon con tensión recordada. Nash escuchó cortésmente, bebiendo su café. Cuando Borak terminó, Nash dejó su taza y dijo, «Entiendo sus preocupaciones, embajador, pero creo que hay un malentendido fundamental sobre la humanidad que debo aclarar». La voz de Krillsack se hizo más grave para imitar el tono humano. «Parece creer que el almirante Blackwood estaba demostrando nuestro armamento. No lo estaba. Estaba demostrando nuestra forma de pensar». Entonces, un testigo presencial lo cuenta, Nash dejó caer deliberadamente su taza sobre la mesa de conferencias. Se hizo añicos en varios pedazos. Plex jadeó. Rompió los protocolos de seguridad. Antes de que la seguridad pudiera responder, Nash recogió un fragmento curvo y lo sostuvo entre dos dedos. Este borde, explicó con calma, puede cortar capas epidérmicas. Esta punta puede penetrar membranas protectoras. Este trozo grande con el extremo dentado se convierte en una herramienta para desgarro. Todo mientras explicaba esto tan casualmente como si estuviera discutiendo patrones climáticos. Las hendiduras respiratorias de Krillsack se agitaron de agitación. Luego, y esta fue quizás la parte más inquietante, Nash recogió el asa curva de su taza que se había roto intacta. Se deslizó dos dedos a través de ella, creando lo que los humanos llaman puños americanos, mientras simultáneamente tomaba otro sorbo de café de una porción intacta restante de su taza. Esto refuerza la mano para golpear, explicó entre sorbos, mientras que el extremo puntiagudo concentra la fuerza. Los 4 ojos del embajador parpadearon en secuencia. Nash miró directamente a Borak y dijo, «Verá, embajador, la diferencia entre los humanos y la mayoría de las especies no es nuestra tecnología o biología. Es que evolucionamos no solo para usar herramientas, sino para evaluar instantáneamente cualquier cosa en nuestro entorno como una herramienta o un arma potencial». La almirante Blackwood no estaba presumiendo de nuestro entrenamiento de combate. Estaba demostrando el instinto humano más básico, la adaptación. Krillsack negó con la cabeza con incredulidad recordada. La cámara de la cumbre se quedó completamente en silencio. 3 traductores de diferentes especies dejaron de funcionar por el estrés hormonal que sobrecargó a sus operadores. Y Nash simplemente se sentó allí, bebiendo tranquilamente de su taza rota mientras sostenía lo que todos ahora reconocían como un arma improvisada, sonriendo agradablemente como si estuviera discutiendo técnicas de jardinería. Después de la demostración de la taza de café, continuó Krillsack, haciendo una pausa para aceptar un tubo de hidratación de un dron de servicio. Los protocolos de seguridad para los humanos se endurecieron aún más. Nada de utensilios de escritura, nada de recipientes para bebidas. Podían asistir a funciones diplomáticas, pero se limitaron a muebles especialmente diseñados y se les proporcionaron utensilios estrechamente vigilados.
Muchas especies pensaron que esto sería suficiente. El embajador hizo un silbido que Plex reconoció como el equivalente bordiniano de la risa. Naturalmente, nos equivocamos. Catastróficamente equivocados. Plex se inclinó, su antena temblando de anticipación. El incidente ocurrió durante el banquete del centenario de la Unidad Galáctica, un lujoso evento organizado en la estación personal del canciller del Consejo. Por primera vez, los humanos fueron invitados a la reunión exclusiva. Su representante no era una diplomática, sino la teniente Maya Rivera, una atacante de seguridad asignada a su embajada recién establecida. Las escamas de Krillsack se ondularon con asombro recordado. Rivera era, ¿cómo la describo? Físicamente más pequeña que Black Quodinas, con lo que los humanos llaman tez, oliva, y filamentos craneales oscuros atados en una cola de caballo. Se sentó en silencio durante la comida de 7 platos, manteniendo una conversación agradable con un ministro de comercio Traxian y un atacante cultural Ptoran. Nada notable. El embajador hizo una pausa dramática, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Hasta el plato de postre. 6 asesinos Dvik, extremistas opuestos a la cooperación galáctica, violaron la seguridad de alguna manera. Apuntaron al canciller Sucor, armados con disruptores moleculares. Rivera estaba sentada a 3 mesas de distancia cuando irrumpieron. Las mandíbulas de Plex chasquearon con ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Krillsack dijo, su voz bajando a un susurro intenso, lo que ocurrió desafió la documentación exhaustiva a pesar de ser grabado por 14 sistemas de seguridad diferentes. Rivera se movió tan rápido que incluso el delegado arcturiano, cuya especie procesa la información visual el doble de rápido que la mayoría, vio solo un borrón. El embajador levantó sus brazos primarios para enfatizar. Usando solo una servilleta de tela, un tenedor de comedor estándar y un vaso de agua, Rivera neutralizó a los 6 asesinos en precisamente 38 segundos. La servilleta se convirtió en una mordaza para el primer asesino, un vendaje para el segundo y una restricción improvisada para el aparato respiratorio del tercero. El tenedor, no me hagas hablar del tenedor. Lo usó para deshabilitar armas, apuntar a grupos nerviosos y en un momento dado, para clavar el apéndice de un asesino a la mesa de servir. Krillsack se estremeció visiblemente. ¿Y el agua? La salpicó por el suelo, creando una superficie resbaladiza que hizo que 2 asesinos perdieran el equilibrio. Luego usó el vaso vacío como herramienta de desviación y, cuando se hizo añicos, como dispositivo de distracción. La Oficina de Seguridad Galáctica pasó 3 meses analizando el metraje y todavía no pudo identificar todas las técnicas que empleó. La antena de Plex se puso rígida por el shock. ¿Alguien resultó herido? Esa es la parte más asombrosa. Los 6 asesinos sobrevivieron con lesiones no letales, pero completamente incapacitantes. El canciller Sucor ni siquiera se dio cuenta de la amenaza hasta que fue neutralizada. La mayoría de los asistentes no se dieron cuenta de lo que había sucedido hasta que terminó. ¿Y Rivera? Las mandíbulas del embajador se abrieron con incredulidad. Volvió a su asiento, se alisó el uniforme y reanudó la ingesta de su postre, una confección congelada llamada helado. Cuando el canciller se acercó para agradecerle, ella simplemente dijo, solo hago mi trabajo, señor. Por cierto, el catering es excelente. Felicitaciones al chef. Luego hizo lo que los humanos llaman una broma, sobre cómo la emoción le había abierto el apetito. Las hendiduras respiratorias de Krillsack se agitaron de agitación. El metraje de seguridad se convirtió en leyenda. Ahora es una visión obligatoria en todas las academias de seguridad diplomática de la galaxia. Los Dvik, no conocidos por su sentido del humor, tienen un dicho, nunca te enfrentes a un humano con ropa de mesa. Su idioma ni siquiera tiene una palabra para servilleta, ya. Simplemente la llaman tela Rivera. El embajador se reclinó, gesticulando con amplitud. Después de ese incidente, nadie cuestionó la necesidad de protocolos especiales para los humanos. El metraje circuló entre las fuerzas de seguridad, los militares y, finalmente, a pesar de los intentos de restringirlo, las redes de entretenimiento público. Los índices de audiencia batieron récords en 17 sistemas, se produjo merchandising. Yo mismo poseo un recipiente de hidratación conmemorativo con la silueta de Rivera.
Los ojos compuestos de Plex se abrieron aún más. Así que por eso. No, interrumpió Krilsak. Ese ni siquiera es el final. Todavía quedaba el asunto de formalizar las reglas. Para eso, necesitábamos una sesión de consejo de emergencia. La sesión del consejo de emergencia fue convocada solo 3 días después del incidente de la servilleta, continuó Krilsak, adoptando lo que Plex reconoció como su postura oficial de diplomático. Cada especie miembro envió a su representante de más alto rango. La agenda contenía solo un punto, el problema del protocolo de seguridad humana. Las escamas del embajador se ondularon con tensión recordada. Yo estaba allí como agregado diplomático junior de la delegación bordiniana. La cámara estaba tan abarrotada que el sistema ambiental luchaba por mantener el equilibrio atmosférico adecuado. El canciller Sukor abrió la sesión con una franqueza inusual. Hemos calculado mal la naturaleza de nuestros miembros más nuevos. Esto debe abordarse de inmediato. Krilsak gesticuló ampliamente con sus brazos secundarios y la coalición científica presentó su análisis primero. La doctora Neil Box, la xenobióloga preeminente, mostró un modelo holográfico de la historia evolutiva humana. La mayoría de las especies espaciales, explicó, evolucionaron a partir de cazadores en manada cooperativos o especies de presa que desarrollaron inteligencia como defensa. Los humanos son diferentes. Evolucionaron como lo que llaman depredadores de persistencia. La voz del embajador adoptó un tono académico. La presentación fue fascinante y aterradora. Los humanos carecen de armas naturales, por lo que se convirtieron en usuarios de herramientas. No pueden correr tan rápido como sus presas, por lo que desarrollan resistencia para perseguir objetivos hasta el agotamiento. No pueden sobrevivir a condiciones extremas, por lo que crearon tecnología para adaptar los entornos a sí mismos. Toda su historia evolutiva se trata de convertir las desventajas en fortalezas a través de la improvisación. La antena de Plex se movió con una comprensión repentina. Los expertos en seguridad testificaron a continuación. Las comparaciones con otras especies fueron esclarecedoras. Un guerrero Centaria necesita 8 armas distintas para manejar diferentes escenarios de combate. Un humano puede entrar en una habitación vacía y crear 8 armas a partir de lo que encuentre. Los Mere tienen garras retráctiles que evolucionaron durante millones de años. Los humanos diseñaron cuchillos y luego los mejoraron innumerables veces en solo unos pocos miles de años. Los 4 ojos de Krilsak parpadearon en secuencia para un efecto dramático. La revisión exhaustiva de seguridad fue condenatoria. La demostración del lápiz de Blackwood, la lección de la taza de café de Nas, el incidente de la servilleta de Rivera, más otros 16 casos documentados en los que los humanos habían transformado objetos inofensivos en armas o herramientas con un esfuerzo mínimo. La conclusión fue ineludible: no existe tal cosa como un objeto seguro en manos humanas. Las mandíbulas del embajador chasquearon con finalidad. La votación fue unánime, una rareza en los procedimientos del Consejo. Resolución 147 billones. Debido a su historia evolutiva única y sus capacidades demostradas, los representantes humanos de ahora en adelante tendrán prohibido portar, sostener o poseer cualquier objeto no biológico dentro de las cámaras del Consejo, funciones diplomáticas o reuniones interespecies de importancia política. Krilsak hizo el silbido de la risa bordiniana. ¿Sabes cómo respondieron los humanos? No esperó la respuesta de Plex. Se rieron. El embajador Nas emitió una declaración oficial aceptando el protocolo con buen humor y comprensión. Sus medios de comunicación publicaron historias divertidas sobre ser la especie desarmada más peligrosa de la galaxia. Algunos humanos incluso lo consideraron un cumplido. El embajador se acercó a Plex. Pero la parte más inquietante, al salir de la Cámara del Consejo después de la votación, Rivera, que había sido invitada a dar testimonio, le susurró algo a su colega lo suficientemente fuerte como para que varios delegados lo escucharan. Ella dijo: «Todavía no lo entienden, ¿verdad? El arma humana más peligrosa no es nada que llevemos. Es esto». Y se dio un golpecito en el cráneo, la carcasa de su cerebro. «Y eso, joven Plex», dijo Krilsak, alisando sus vestimentas ceremoniales, «nos lleva al día de hoy y explica por qué los humanos son la única especie a la que se le prohíbe llevar cualquier cosa a las asambleas galácticas».
La antena del oficial de seguridad se movió mientras procesaba la información. Su periodo de descanso estaba terminando y tenían que volver a sus puestos. Mientras regresaban a la zona de recepción diplomática principal, notaron una mayor actividad cerca de la entrada de la cámara central. Momento perfecto, comentó el embajador. La delegación humana está a punto de hacer su entrada. Efectivamente, los 3 representantes humanos habían completado su control de seguridad y estaban siendo escoltados hacia las puertas de la asamblea. Vestían sencillas prendas hechas a medida en azul oscuro con detalles plateados, los colores oficiales de la Tierra Unida. A diferencia de cualquier otra delegación de especies, no llevaban absolutamente nada. Ni tabletas de datos, ni artículos ceremoniales, ni siquiera joyas ornamentales. Parecen tan inofensivos, observó Plex, sus ojos compuestos siguiendo su movimiento. Krillsak hizo su risa sibilante. Esa es quizás su adaptación más peligrosa de todas. Míralos, sonriendo, asintiendo, irradiando calidez y amabilidad. La embajadora Eliana Cortés en el centro es responsable de negociar el acuerdo de Orión que evitó la guerra entre el colectivo Draxus y la Alianza Meridiana. El alto es el Dr. Marcus Okafor, su agregado científico, cuyo trabajo en el entrelazamiento cuántico revolucionó nuestra comprensión de las comunicaciones del subespacio. ¿Y la tercera?, preguntó Plex, señalando a un humano más bajo con cabello plateado. La coronel Stephanie Wu, ex operaciones especiales, ahora su jefa de seguridad. Una vez previno un intento de asesinato usando solo un folleto de programa conmemorativo, doblándolo en algún tipo de arma proyectil. 3 guardias muertos antes de que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. La antena de Plex se cayó alarmada. ¿Y los dejamos entrar? Ya no tenemos elección, realmente, respondió Krillsak. A pesar de todo lo que te he dicho, o quizás por ello, los humanos se han vuelto indispensables para la estabilidad galáctica. Su pensamiento único resuelve problemas que otras especies no pueden abordar. Sus diplomáticos negocian acuerdos de paz imposibles. Sus científicos dan saltos intuitivos que dejan perplejos a nuestros investigadores. La especie más mortífera resultó ser nuestro aliado más valioso. Mientras la delegación humana pasaba, la coronel Wu giró ligeramente la cabeza en su dirección. Sus ojos, agudos y alertas a pesar de su expresión agradable, se fijaron en los de Krillsak. Un pequeño movimiento en la comisura de su boca y luego cerró deliberadamente un ojo en un movimiento rápido, lo que los humanos llaman un guiño. La antena de Plex se puso rígida. Un pequeño sonido ahogado escapó de su aparato respiratorio. Ella acaba de reconocer que escuchó cada palabra de nuestra conversación a pesar de estar a 30 metros de distancia y detrás de 2 barreras de seguridad. Krillsak terminó el pensamiento. Casi con certeza. Su audición es notablemente aguda cuando eligen enfocarla. El embajador se ajustó su hoja ceremonial, que de repente se sintió significativamente menos impresionante de lo que lo había sido esa mañana. Recuerda esto, joven Plex. El arma más peligrosa que poseen los humanos no es nada que lleven. Son ellos mismos. Sus cuerpos, sus mentes, su implacable adaptabilidad. El protocolo especial H-17 no existe para protegernos de las armas humanas. Existe para recordarnos que los humanos son armas. Observaron cómo la delegación desaparecía en la cámara de la asamblea, sus manos vacías de alguna manera más intimidantes que todas las hojas ceremoniales, bastones de energía y brazos ancestrales portados por las otras especies combinadas. La gran paradoja de la política galáctica, concluyó Krillsak con sardónica diversión, es que la especie que más tememos que se convierta en nuestro enemigo se ha convertido en el aliado que menos podemos permitirnos perder. Esperemos que sigan encontrándonos más útiles como amigos que como adversarios, porque el universo nos ayude si los humanos alguna vez deciden lo contrario. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.